Buen día, mi nombre es Belsibilia Sánchez León, soy del grupo PSB4A de Psicología Evolutiva, Niñez y Adolescencia, y les vengo a hablar del desarrollo prenatal y nacimiento. En el desarrollo prenatal, vemos que es la etapa más importante en la que una mujer va a ser próximamente madre y que le surgen cambios fisiológicos para el desarrollo del feto, que pueden ser cambios en la flora normal oral y producir enfermedades periodontales. Aquí en la desarrollo prenatal encontramos que se dan tres etapas donde el óvulo es fertilizado, se es convertido en embrión y luego en feto, siendo la genética la encargada de las características fenotípicas del ser. En la germinal es desde el momento en que la fecundación hasta las dos primeras donde el huevo se implanta en el útero. En la embrionaria esta fase es la característica de la formación de algunos órganos internos y de las estructuras externas del cuerpo. Y en la fetal, que es donde se forman, crecen y se desarrollan. Los siguientes indicadores en la gestacional es de las 12 semanas de embarazo que el feto llena completamente el útero. Las moléculas morfógenes son las que activan después de la fertilización, moldean los brazos, manos, dedos, vértebras, costillas, cerebro y otras partes del cuerpo. Y la morfogénesis es el proceso biológico que se lleva en un organismo para que desarrolle su forma. Es una de las ramas del estudio centrales de la biología del desarrollo, junto al crecimiento celular y la diferenciación celular. En la capacidad sensorial vemos que el feto contesta sonidos y es capaz de reconocerlos. En la perspectiva evolutiva vemos que este crecimiento de voces e idiomas a tempranos meses se incrementa con una comunicación o relación con su madre. Y el olfato del gusto se desarrolla en el diente mediante el líquido amniótico que pueden oler y saborear lo que su madre come. Su vista no se desarrolla por lo poco que se puede observar dentro del útero. En el desarrollo cerebral durante la gestación, el feto se da su desarrollo desde el sistema nervioso a las 3 semanas de que el tubo neural izquierdo se cierra para continuar con el proceso del cerebro y la médula espinal. A las 4 semanas aparece el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo y la vesícula óptica, que es de los ojos. Vemos que el tallo del cerebro es una extensión de la médula espinal que se encuentra en su totalidad a la hora del nacimiento. El cerebro está compuesto por las neuronas y las células gliales. Las neuronas mandan y reciben información y las células nutren y protegen las neuronas. También vemos que desde el segundo mes de embarazo se dan 250.000 neuronas y que entre la semana 25 y los primeros meses después del nacimiento aumentan las neuronas con mayor velocidad. En las etapas del nacimiento, la primera fase del parto, la dilatación, es cuando se da una dilatación completa del cuello uterino. Los médicos también la definen como diagnóstico de inicio de parto y no en todos los países o sociedades suelen utilizar los mismos, pero suelen haber tres factores muy generales. El primero es, tiene que haber contracciones seguidas, al menos dos cada 10 minutos. Dos, el cuello del útero o cervix en términos técnicos tienen que ser dilatado normalmente 3 centímetros o más. Y el tercero es que el cuello del útero tiene que estar acortado o como se suele denominar, borrado al menos un 50% respecto a su longitud. En la segunda fase del parto expulsivo es donde se le alcanza la dilatación completa al momento que el feto sale completamente al exterior. Y se llama dilatación completa porque en ese momento el cuello del útero se ha dilatado tanto que solamente forma un conducto con la vagina. Más o menos corresponde aproximadamente a 10 centímetros y pues el tamaño cambia en cada caso. Durante esta fase pues la madre siente la necesidad de apretar y los pujos de la madre ayudan importante a salir al feto. En la fase 3, el alumbramiento es sinónimo de parto en medicina de tercera fase, hace alusión en realidad a la salida de la placenta. El parto no ha acabado técnicamente hasta que sale la placenta y las membranas ovulares. Una vez vaciado el útero, se ponen en marcha unas señales que hacen que la placenta se desprenda y se expulse. Es un proceso muy delicado porque la placenta recibe muchísima sangre. Por ello, inmediatamente después de desprenderse la placenta, la madre tiene una gran contracción uterina continua. El útero se cierra fuertísimo como un puño y eso evita el sangrado que aparecería después del desprendimiento de la placenta. En lactancia y primera infancia,
Esta comienza en el nacimiento y cuando el bebé comienza a caminar y a envolver las palabras unas con otras. En la primera infancia dura cerca de los 18 a los 36 meses. En este proceso, pues el bebé se vuelve comunicativo, independiente y se empieza a trasladar de un lugar a otro. El primer diente sale hasta el quinto o noveno mes, depende de la situación. También durante la lactancia y la segunda infancia del crecimiento del bebé crece con mayor velocidad y el amamantamiento, también llamado mamar, es el proceso en el que el bebé se alimenta con leche materna, ya sea directamente del pecho o extrayendo la leche a un biberón para que se pueda alimentar. Este le brinda calorías y nutrientes como los macronutrientes, la grasa, la proteína y los carbohidratos, y los micronutrientes como las vitaminas y los minerales. En la concepción y los factores que inciden en ella existen las hormonas de origen fetal y las más importantes los factores genéticos o la progresión genética del feto. Dentro de las hormonas, la más importante es la insulina, que es la responsable del crecimiento de la semana 26 de gestación, y los factores genéticos del feto son los responsables alrededor del 15% de las variaciones del peso al nacer, siendo significativamente importantes que los factores maternos. El crecimiento del niño y el tamaño del adulto están determinados genéticamente por los progenitores. En los factores placentarios, que es la causa más común en un problema en el funcionamiento de la placenta, es el tejido que transporta el alimento y el oxígeno al bebé. La placenta es un modulador de los factores que aportan nutrientes y oxígeno, regula la difusión en la circulación materna de los productos del metabolismo fetal y actúa como un órgano endocrino, produciendo hormonas lactógeno placentario y factores de crecimiento, neuropéptidos y toxinas. En los factores biológicos y psicológicos inciden en el desarrollo prenatal. eh, Así influyen los factores psicológicos en el desarrollo de complicaciones durante el embarazo. Los factores psicológicos y niveles maternos de cortisol y melatonina al inicio del embarazo están fuertemente asociados, pudiendo estas hormonas actuar como medidores entre la esfera psicológica y las complicaciones gestacionales. Así encontramos una asociación positiva entre la melatonina, la resiliencia, el afecto positivo y una asociación negativa entre el afecto negativo y las preocupaciones sobre el embarazo. Los principales factores de riesgo prenatales para el crecimiento físico fueron la hipertensión materna, la gestante adolescente, el estado nutricional de la madre y la ganancia de peso insuficiente durante la gestación. En el desarrollo embrio y fetal. Bueno, esta etapa embrionaria comienza con la fertilización y dura 2 semanas. Desde la semana 10 del embarazo hasta el nacimiento es la etapa fetal. Una transición rápida y compleja sucede en el nacimiento y feto dependiente a recién nacido independiente. En el parto, al momento del parto, las mujeres tienen opciones para finalizar el embarazo, donde conocen las ventajas y complicaciones de las alternativas: el parto natural, el parto vaginal y cesárea. Son los 3 tipos de parto que dan término a la etapa de gestación para que se logre el nacimiento, y la mujer durante los controles prenatales debe plantear su proyecto para que el parto lo conversa con su equipo médico. El término embarazo aproximadamente empieza en la semana 37 y termina en la semana 42, contando desde la última menstruación. El trabajo de parto habitualmente comienza cuando la madre está lista para tener a su bebé. Empezamos con el parto natural. Los futuros padres cada vez se apuestan a tener un parto más invasivo y menor intervención de medicamentos y procedimientos clínicos. No se explica solamente para ir sin anestesia, sino vivir el parto de la forma más natural posible, lo que implica seguir con los tiempos naturales del parto y que el personal médico sea expectante y no activo. Encontramos también el parto vaginal, que todos los esfuerzos son para que el feto tenga una salida expedita por la vagina. Anatómicamente, el cuerpo femenino cambia de manera progresiva para que esto suceda, pero todo depende de la etapa de parto vaginal que se encuentra la futura madre, las contracciones que presente y la posición y el tamaño del feto. En la cesárea es una cirugía abdominal que se realiza para extraer al feto cuando el parto vaginal representa un alto riesgo para la madre o para el bebé. Y definitivamente no es posible que nazca por esa vía. En algunas oportunidades se debe practicar pese a que ya está en trabajo de parto vaginal.
En las características del neonato, como los reflejos, es una señal importante del funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso. Los bebés son respuestas que no son, los reflejos de los bebés son respuestas que normales en ellos, pero anormales en otros y grupos de edades, como el reflejo de Moro, reflejo de succión, que es succionar cuando se toca alrededor de la zona de la boca, el reflejo de sobresalto, que retrae los brazos y las piernas después de escuchar un ruido fuerte, y reflejo de marcha automática, que es hacer movimientos de marcha cuando las puntas de los pies tocan una superficie dura. También encontramos otros reflejos que se comprenden como el reflejo tónico del cuello, que este reflejo representa cuando se mueve hacia el lado de la cabeza del niño que está relajado y acostado boca arriba. La incurvación del tronco o el reflejo de Galland es el reflejo que representa cuando se acaricia o da golpecitos a lo largo de la columna mientras el bebé permanece boca abajo. El reflejo de presión, que este reflejo se presenta si usted pone un dedo en la palma de la mano abierta del bebé y la mano se cierra alrededor del dedo. El reflejo de búsqueda o osqueo, que este reflejo se representa cuando se acaricia la mejilla del bebé, el bebé gira la cabeza al lado que le están acariciando y comenzará a hacer movimientos de succión con la boca. Y el reflejo de paracaídas, que este reflejo se representa en bebés un poco mayores cuando se sostiene al bebé en posición erguida y luego se rota su cuerpo rápidamente con cara hacia adelante como si cayera. Estas son mis referencias. Muchas gracias.